yo veo que faltan bastante a los servicios y yo quiero darles un consejo a esos que faltan bastante. Agarren un compromiso en la iglesia. Ayuden en algo aquí, ayuden a hacer algo para que sientan la responsabilidad de estar aquí. Si para el 2019 captamos que Dios quiere ampliar nuestra visión, dice la Biblia que el pueblo perece porque le falta visión. Entonces queremos tener visión, agarren un compromiso. Si usted es una dama, pregúntele a la hermana Flor, ¿en qué área quiere usted que ayudemos, queremos trabajar? Si usted es un caballero, pregúntele a Iván, ¿qué puedo hacer yo en la congregación? Porque yo quiero estar ocupado. Si es un joven, pregúntele a sus encargados, hermano, ¿qué quieres que haga? Porque yo quiero estar ocupado. Hermanos, si hablamos de sacerdocio, pero no lo practicamos, entonces nosotros vamos a fracasar. Y Dios quiere que estemos bien comprometidos. Bien comprometidos. Mire, cuando yo me doy cuenta, cuando la gente de verdad se quiere comprometer. Por ejemplo, en Washington se presentó la necesidad que había que poner a alguien de pastor. Y me recuerdo que en ese tiempo Dios puso en mi corazón que pusiera al hermano Cayetano. Entonces yo le hablé esa noche por teléfono y le digo, hermano Cayetano, yo quiero saber si usted por favor nos hace ese gran favor de encargarse de la iglesia porque ahí se necesita un pastor. Y entonces me dijo, hermano, ¿me da tiempo? No, le dije, de una vez dígame si sí o no. Y él por eso se recuerda, porque dice, el pastor me puso a mí, no me dio tiempo ni de preguntarle a mi esposa. Dice, no le digo, porque yo quiero dar caballo, no gallina. ¿Cuántos saben, ya saben el chiste de ese de caballo y gallina, verdad? ¿No lo saben? Como hoy es un día que no tenemos prisa, porque yo no tengo prisa, quiero predicar con libertad, pero quiero llegar al corazón de ustedes. Resulta que hicieron una encuesta y dijeron dos hombres bien ricos. Dijeron, ¿sabes qué? En nuestro pueblo vamos a hacer una encuesta. Vamos a ir a tocar a las puertas y donde nos abran, le vamos a preguntar al hombre de esa casa, ¿quién manda ahí? Y si nos dice que él manda, le dejamos un caballo. Pero si nos dice que su esposa, le dejamos una gallina. ¿Ok? Entonces ellos empiezan pues a visitar, ¿verdad? Y puras gallinas estaban entregando, ¿no? De repente llegaron a un hogar que al tocar salió un hombrón, pero de aquellos fuertes, bigotudo, así. Y entonces le dicen, amigo, ¿quién manda en esta casa? Pues, ¿quién cree usted que manda? Pues, aquí soy el hombre, yo mando. Dice, al fin llegamos a un hogar, le dice al otro, donde vamos a tener que dejar caballo. ¿De qué color lo quieres? Espérenme, le voy a preguntar a mi mujer. Ah, no. Déjenle gallina. ¿Por qué les conté ese, Gilmas? Por el hermano Calle, porque no le di chance de dejarle gallina. Yo quería dejarle caballo. Y gracias a Dios que dijo, bueno, pastor, le entro. Con agallas, dijo, le entro. Y eso nunca lo olvida él, dice, pastor, ya para 15 años creo que va. ¿Cuántos años, Cari? ¿Cuántos tenías tú cuando empezó a pastorear tu papá? 14 años. Bueno, entonces tienes 28, no. Como 14 hace, ¿verdad? Que él empezó. Y él siempre me recuerda, dice, pastor, usted ni chanza me dio de gallina. Ahí vas a tener muchas, le digo, para cuidar. Y ahora él cuida muchas gallinas. Pero lo que quiero decirles es de que cuando una persona la llama a Dios al ministerio, hermano, uno es espontáneo. Uno dice, heme aquí, envíame a mí. Y oren porque en México ya hay producto,
Ya hay hermanos que están capacitados. Yo los he visto crecer en la palabra de Dios. Algunos de ellos los he escuchado predicar y de verdad que me impresionan. Y esos hermanos pueden ya pastorear. Así que oremos para que Dios provea ese pastor que va a mandar a Villanueva. La gran bendición que hay en Villanueva es que ya un hermano le dijo al hermano Alfonso, ahí está el local, y es un local grande. Dice, trabájalo. Y entonces el hermano Alfonso, que es evangelista, va a trabajar el pueblo y luego al traer un pastor se instala una iglesia y nosotros sabemos que en un par de años ahí va a haber una iglesia bien establecida. Amén. Y eso se llama engrandecer el reino. Entonces aquí en Ontario es importante que usted adquiera compromiso. Si usted no adquiere compromiso, lo mismo le va a dar Chana que Juana. No va a ver la diferencia. La diferencia de todos los cristianos que toman responsabilidad multiplican su talento. Y Dios quiere bendecirlo a usted y Dios quiere galardonarlo. Entonces multiplique su talento. Porque en aquel día, oigan bien, y no es chiste ni es broma, todo aquel que no trabaje en la obra de Dios, dice la Biblia que va a llorar, va a llorar. Dice que estará en el lloro y el crujir de dientes, se va a lamentar, porque es tan sencillo obtener el reino. Sencillo, es solamente multiplicando los talentos. Y así cuando Dios lo juzgue, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero qué triste que cuando usted llegue el momento que Dios lo va a juzgar y le va a decir al Señor, ¿y tu talento? Lo metí debajo de la tierra porque sabía que eras duro. ¿Por qué no lo multiplicaste? Por lo menos lo hubieras metido al banco. No lo hubieras metido debajo de la tierra, sino al banco. Y yo ya les expliqué lo que significa meter al banco nuestro talento. Y si no, pues uno de estos días les doy un mensaje de metiendo al banco. Aleluya. Éxodo 29, por favor. Y quiero leer versículos vamos a leer el 1, el 10 y 13 y 14. 1, 10, 13 y 14. 1, 10, 13 y 14. Pero pongan mucha atención porque estamos hablando de la consagración de los sacerdotes. Y les dije que pueden investigarlo, métanse al internet y la palabra consagrarlos significa llenarles las manos, llenarles las manos. La razón por la cual los traductores de la Biblia pusieron consagrarlos es porque ellos tenían una mente religiosa y ellos hablaban de que cuando alguien viene a Cristo hay que consagrarse. Pero la realidad es, la mejor versión es llenarles las manos. Llenarles las manos. Es bien correcto decir, esto es lo que harás para llenarles las manos para que sean mis sacerdotes. Hermanos, ninguno de nosotros puede ser sacerdote con las manos vacías. Si usted es sacerdote de Dios, usted está con manos llenas. Manos llenas. Hermano Carrillo, disculpe, ¿cómo puedo entender lo que es tener las manos llenas? Eso se entiende con Cristo en tu espíritu. Desde el día que tú aceptaste a Cristo en tu corazón y Cristo vino a morar en tu espíritu, te llenó las manos. Para que sean mis sacerdotes. Ahora, noten que hay que tomar es tremendo, mira, a mí no me gusta poner apodos, solo al torito. Pero
allí es tomar un torito. El becerro es un torito. Es un toro joven, torito. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para llenarles las manos, para que sean mis sacerdotes. Tienes que tomar un toro joven de la vacada y 2 carneros sin defecto. Versículo 10. Después, llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión. Todos los que hemos aprendido figuras, ya podemos ir entendiendo lo que la Escritura dice por medio de las figuras. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y a Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del torito. Fíjense lo que nos está enseñando la figura. Hay que traer a Aarón y a sus hijos, y ustedes deben saber que siempre que en la Biblia nos mandan a poner las manos sobre algo, es hacerse uno con esa cosa o persona. Por eso es que Pablo dice que no actuemos con ligereza y que le pongamos las manos a cualquiera, porque en el mismo momento que le ponemos las manos ante Dios, nos estamos haciendo uno con esa persona. ¿Ok? Versículo, ¿cuál dijimos? 13 y 14. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos. Fíjese, para nosotros esas expresiones son raras, hermano, porque resulta que esto tiene que ver con Cristo. Esto tiene que ver con Cristo. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos. Quizá a usted le parezca raro lo que voy a decir, pero está hablando de los intestinos de Cristo. La grosura de sobre el hígado de Cristo, la grosura sobre los riñones de Cristo, y lo vas a quemar sobre el altar. Fíjese pues, lo vas a quemar sobre el altar. Está el altar, ¿verdad? Los miro raros. Ya no se acuerdan en el atrio. Versículo 14. Pero la carne del torito y su piel y su estiércol lo tienes que quemar fuera del campamento, porque es ofrenda por el pecado. Ahora, noten pues, 2 quemares. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? 2 quemares. O sea que hay 2 quemares. Quiere decir que nosotros hoy, en esta mañana, vamos a aprender 2 aspectos de Cristo. 2 quemares. Padre Celestial, en ese nombre glorioso, en el nombre de Jesucristo, venimos a pedirte que nos inspires, por favor. Queremos recibir revelación por medio de tu palabra. Queremos entender, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestro espíritu para ser los que vivimos la vida de Cristo. Por favor, háblanos a través de estos pasajes. Te confesamos que nosotros, si tú no nos guías a la verdad, no sabemos qué dicen. Pero si nos guías a la verdad, nosotros vamos a entender lo que quieres decirnos a través de esta escritura. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que me uses como un canal para bendecir a mis hermanos. ¿Y todos decimos? Amén. Muy bien. Nosotros necesitamos entender la santificación de Aarón y sus hijos para ser sacerdotes. Es crucial, es indispensable que nosotros entendamos lo que eso significa. Gloria a Dios. Ya vimos que los sacerdotes necesitaban ser vestidos. A ellos tenían que ponerles vestidos, los tenían que vestir. O sea que el sacerdote no podía presentarse ante Dios desnudo. Tampoco con otra clase de vestidura. Tenía que tener la vestidura sacerdotal. Amén.
O sea que exteriormente, Dios nos quiere hablar de aspectos exteriores. La vestidura es algo exterior. Nosotros como sacerdotes tenemos que presentarnos ante Dios con una vestidura exterior, cubiertos de nuestro cuerpo. Pero cuando ya nos habla de comer, nos está hablando de aspecto interno. Así que tanto el vestido como la comida es bien importante para nosotros los cristianos. Vestido y comida. Cuando estábamos en el mundo, nosotros estábamos desnudos y vacíos. Desnudos y vacíos. En nosotros no había nada internamente, mucho menos afuera, porque nosotros éramos los mal hablados, éramos los borrachos, éramos los pendencieros, éramos los hipócritas. Nosotros hacíamos en el mundo todo lo que nosotros queríamos. No había vestido. Estábamos desnudos. Pero lo más tremendo, desnudos y hambrientos. Imagínense la condición de un pecador. Desnudo y hambriento. Por eso es que el hijo pródigo, cuando él regresa, su papá, que es Dios, lo va a recibir y lo primerito que hace es vestirlo. Inmediatamente después de vestirlo, le da de comer. Yo estoy seguro que ese hombre cuando regresó no quería que lo vistieran, quería que le dieran de comer. De seguro haber dicho, ¿para qué me están vistiendo si lo que traigo es hambre? Y esa es la realidad cuando nosotros aparecemos en la vida de la iglesia y nos quieren vestir, no queremos. Nosotros queremos comer. Pero gracias a Dios que Dios primero nos viste y después nos da de comer. Eso es muy importante. Allá cuando yo nací en Guatemala y crecí, bueno, nunca crecí. Me quedé chiquito. Pero cuando estaba jovencito había un anuncio que había un almacén de pura ropa de babies, pura ropa de babies. Y se llamaba El Amigo. Así se llamaba el almacén, El Amigo. Y entonces el anuncio decía, la cigüeña los trae y mi amigo los viste. ¿Verdad? Entonces, nosotros, Dios es el que nos crió. Y Él es el que nos viste y Él es el que nos da de comer. Ahora, noten ustedes, la ofrenda es por el pecado. Y quiero por favor que pongan atención, porque mi carga como buenos cristianos es que ustedes aprendan bien la palabra. La ofrenda esa que estamos hablando, que tiene 2 quemares, es por el pecado. No por los pecados, es por el pecado. Está en singular. Cristo, como ofrenda por el pecado, abre el camino para que nosotros comamos y que se llene nuestro vacío. Nosotros tenemos un vacío de hambre interna. En nosotros hay un hambre interna. Y si nosotros tenemos hambre, quiere decir que nosotros estábamos vacíos internamente. Cualquier persona que vino a Cristo, hasta que vino a Cristo, le empiezan a dar de comer. Antes de eso, ni aunque le pusieran los banquetes más grandes espirituales para que comiera, los quería. Usted le podía poner los mejores platos y los más exquisitos espiritualmente hablando, no le interesan. Pero cuando uno ya viene a Cristo, porque es hasta que el hijo pródigo recapacita, hasta que el hijo pródigo dice, pero ¿cómo es posible que yo aquí dándole de comer a estos cerdos no tenga que comer yo? Y ellos, aún los cerdos tienen comida y yo no tengo nada que comer. Miren la historia que usa Dios
para enseñarnos cómo es que nosotros venimos a la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia deseando comer algarrobas. Nuestro deseo era comer comida, como dijo aquel, comida de chancho. Todo lo que el mundo nos daba es comida de chancho. Y lo anhelábamos, hermano. Queríamos comer. Y por eso el hijo pródigo se queda viendo a los chanchitos comer. Y él dice, anhelaba comer eso. Pero de repente el Señor le alumbró su entendimiento. Y él dice, ¿cómo es posible si yo tengo un papá rico? ¿Cómo es posible que yo voy a estar aquí anhelando comer algarrobas, comida de cerdito, si mi padre es riquísimo? Y por eso recapacita y dice, me levantaré. Y lo primero que voy a hacer es, hasta planificó qué le iba a decir a su papá. Lo primero que voy a ir es a decirle a mi papá que he pecado contra él y contra el cielo. Y que yo no soy digno de ser llamado su hijo. Me voy a levantar. Hermano, y gracias al Señor que Dios usa esa historia para mostrarnos que Él nos llenó de valor y nosotros nos levantamos de esa condición y fuimos a pedirle perdón a nuestro Padre Celestial. Dele palmas a Cristo, hermano. Entonces, hermano, cuando hablamos de la vestidura sacerdotal, estamos hablando de Cristo como una cobertura de nuestra desnudez. O sea que Cristo es ahora nuestro vestido cubriendo nuestra desnudez. Nosotros ahora tenemos un vestido maravilloso porque con Cristo como vestido, nadie puede decirnos que estamos desnudos. Ahora nosotros dice la Biblia que tenemos la gloria y expresión de Cristo. La gloria y belleza de Cristo. Por eso nos dice que estamos vestidos de lino. Aleluya. Porque ahora tenemos la gloria y belleza de Cristo. Por eso cuando alguien nos ve, hermano, nota que hay algo raro en nosotros. Recuerdo que andaba con un hermano y llegamos los dos al supermercado. Cuando llegamos al supermercado se nos quedó viendo un señor y dice, ¿carnales? Y el otro me dice, ya se dio cuenta. No, le digo, hermanos. Sí, hermanos en Cristo. Sí, dice, ustedes tienen algo raro. Así nos dijo. ¿Ustedes tienen algo raro? Se nos nota lo raro, ¿eh? Somos raros, hermano. Ahora, gloria a Dios, hermano, que estamos vestidos. Gloria a Dios, hermano, que alguien puede notar que verdaderamente Cristo está con nosotros. Gloria a Dios que pueden ver la diferencia en ti. Pero tú sabes, y yo sé también, que tenemos hambre. Imagínese usted cuando alguien miraba al hijo pródigo y decía, qué bonito, mire, el papá un vestido de lino lo puso radiante, lo puso guapo, lo puso bello. Le puso hasta anillo, hermano. Pero estoy segurísimo que dentro decía él, I'm hungry. I'm hungry. Y el papá tal vez tardándose, hermano, en ponerle vestido y que vayan a traer las sandalias. I'm hungry. ¿Qué pasaría si a usted lo ponen bien guapo, bien bonito, bien vestido, pero no le dan de comer? Usted se va a poner triste. Tengo hambre, tengo hambre. Entonces yo quiero que veamos pues que ese vacío interno, escucha bien pues, lo llena Cristo como ofrenda por el pecado. Tú debes de sentirte pero bien satisfecho, porque Dios ha provisto una comida para que tú te sientas lleno.
La ofrenda por el pecado es para llenar el vacío que tú tienes. Por eso queremos hablar de los dos quemares, de los dos quemares. Y quiero decirles que la ofrenda por el pecado no era comida para los sacerdotes, se quemaba completamente. La ofrenda por el pecado, cuando ustedes lean, y por eso vamos a leerlo otra vez, 13 y 14, regresemos al 13, para leer los dos quemares, dos quemares. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Lo quemarás. 14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás, pero lo vas a quemar fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Las dos son ofrendas por el pecado, solo que una es interna y la otra es externa. Externa, intestinos. Por eso usa Dios. Mira la sabiduría de Dios para transmitirte su sabiduría. Quema partes internas, te está hablando de cosas internas de Cristo. Quema la piel, la carne, estiércol, fuera del campamento, externo. Vamos a entender, pues, porque aquí hay sabiduría. Esos versículos hablan de dos diferentes clases de quemar. El primer quemar, que lo describe el versículo 13, es el quemar en el altar de la gordura. La gordura. Era lo quemaban el incienso. O sea que usted y yo debemos entender, pidámosle a Dios sabiduría, hermano, porque cada vez que nos reunimos, Dios nos quiere transmitir sabiduría. Por eso dice, sabiduría ante todo. Ama la sabiduría. Dios te quiere dar sabiduría. Cada vez que tú vienes a este lugar, te quiere llenar de sabiduría. Y entonces nosotros vemos que quemar incienso y quemar gordura siempre era para que produjera olor. Olor. No eran ofrendas para juicio. No eran ofrendas para purificación. Eran ofrendas para que papá, para que Dios las oliera. ¿Cuánto les gusta el olor a carne asada? ¡Qué rico! Cuando uno pasa ahí por los restaurantes, el In-N-Out, pura carnita asada huele. Papitas fritas, malas para uno, pero ricas. Recuérdense, cada vez que se quemaba incienso y se echaba humo, era para que Dios oliera, olor fragante. Por eso tenía que ser perfumado. O sea que era para satisfacción. El olor es para satisfacción. Le quemaban todo lo gordito, hermano. Cuando se quema lo gordito, qué rico huele. Es más, carnita con pedacitos de gordito bien. Oh, hermano. Y eso que no tengo hambre. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la palabra hebrea que se usa en el versículo para quemar, es lo mismo que la palabra que se usa para quemar incienso. Si ustedes quieren, podemos leer versículo 18 y el 15. Leamos el 15 y el 18, o 18 y 15, para que entendamos un poquito más del olor fragante. Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, 18, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Acuérdense siempre, la ofrenda quemada
no es para juicio, no es para sacrificio, es olor grato. O sea que si yo estoy hablando de quemar la gordura del hígado, de los intestinos, de los riñones, quiere decir que al quemar esa gordurita a Dios le gustaba. O sea que yo siempre he creído que a Dios le gusta la carne asada. Por eso nos gusta mucho. Por eso nos gusta mucho a nosotros. A mí todo el mundo me pregunta, ¿cuál es su comida favorita, hermano Carrillo? Carne asada. ¿Por qué cree usted que me operaron a mí el corazón? Por la famosa carne asada. 50 años comiendo carne asada, hermano. Muchos les da risa. Yo cuando estaba joven, cuando tenía 26 años, 28, yo me comía 2 double del In-N-Out. Asústense, porque muchos de ustedes apenas aguantan una. Yo me comía 2 y 2 fries. Cuando a mí me operaron del corazón yo pesaba 227 libras. Ahora peso 230. Ríase. A Dios le gusta la carne asada. Era para satisfacer a Dios. Dios disfrutaba el aroma del incienso. Dios disfrutaba el aroma de la carne asada. Ahora fíjense pues, porque respecto a la ofrenda por el pecado, ciertas partes eran quemadas para el disfrute de Dios. Ciertas partes eran quemadas para el disfrute de Dios, ofrenda por el pecado. O sea que regresemos al versículo 13 y usted se va a dar cuenta de algo que va a decir, wow. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y lo quemarás sobre el altar. Las partes internas de Cristo satisfacieron a Dios de una manera tremenda. El ser interno de Cristo. Solo mire quién es Cristo, que su gordura de sus riñones es lo que le agradó a Dios. Por supuesto que es una figura, pero sirve para entender que Dios se agradó internamente de Cristo. El interior de Cristo, su intelecto, su sentimiento, su voluntad, satisfacieron a Dios. Era olor grato para Dios. ¡Aleluya! Era olor grato para Dios. Ahora nota algo, porque ese quemar satisface los requerimientos de Dios. O sea que cuando Cristo estaba siendo quemado, por eso, ¿cuántos de ustedes se acuerdan que no se puede comer el cordero crudo? Ni siquiera cocido, solo asado. Aleluya. Ahora puede entender más usted de lo que he predicado anteriormente, que en la Pascua el cordero se comía asado. ¿Por qué? Porque el fuego es el juicio de Dios. O sea que el juicio de Dios le cayó a Cristo en su ser interno. Imagínense cómo no se iba a sentir afligido el Señor, hermano. Si cuando vio, es cierto que con gozo fue a la cruz, pero él hasta llegó un momento que dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Padre, que pase esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú has designado que esta copa pase. O sea que el Señor cuando llegó a la cruz del Calvario, no van a creer ustedes que Él sonriendo llegó a la cruz. Él iba afligido. Él iba, hermano, tocado. El fuego de Dios estaba quemando sus partes internas. Él estaba sufriendo hasta lo sumo con tal de ir a la cruz y salvarnos. Oh, hermano, la cruz, ese patíbulo, ahí era el lugar donde iba a morir el Señor, hermano, con las tristezas más profundas. Es más, hermano, dice que murió como pecador. Como pecador. Hermano, la justicia, la santidad y la gloria de Dios tenían que ser satisfechas. Habían demandas para nosotros, porque las demandas eran para nosotros.
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Las demandas de Cristo eran las demandas para nosotros, pero Él dijo, yo tomo el lugar. Padre, yo tomo el lugar. Yo los amo tanto, de tal manera amó Dios al mundo. Yo los amo tanto, Padre Celestial, que a mí no me importa morir por ellos en la cruz. Y aún si voy a sufrir en mi ser interno, si aún voy a sentirme triste, si aún voy a sentir la muerte dentro de mí, no importa. Porque tú me has dado la victoria y me has dado la resurrección, porque yo soy la resurrección y soy la vida. ¡Aleluya! Hermano, todos nosotros bajo condenación. Todos nosotros bajo condenación. Por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Hay demandas. Nosotros no podíamos llenar las demandas. No podíamos cumplir la justicia de Dios. Nosotros no podíamos alcanzar la gloria de Dios. Nosotros estábamos perdidos, totalmente, desnudos, con hambre. Lo peor estaba con nosotros, hermano. Pero Cristo, heme aquí. Yo puedo servir como ofrenda por el pecado. Cuando estudiemos Levítico, ustedes van a darse cuenta de cuántas clases de ofrenda hay. Hay otra ofrenda que se llama ofrenda por las transgresiones. La ofrenda por las transgresiones, hermano, es diferente a la ofrenda por el pecado, porque las transgresiones son los pecados. Hay ofrenda por el pecado y ofrenda por los pecados, y ambas ofrendas son Cristo. Pero había que presentarlas diferentes. Cuando ellos presentaban ofrendas por transgresiones, estaban ofreciendo ofrendas por sus pecados, por las acciones. Pero cuando se presenta ofrenda por el pecado, hermano, se está hablando de lo que nosotros somos. Nosotros poseemos una naturaleza de pecado. O sea que Adán nos heredó a nosotros una naturaleza de pecado. Y nosotros somos pecado haciendo pecados. Y quiero decirte, uno puede tener 40, 50, 60 años de ser cristiano y su naturaleza de pecado, ahí está. Ahí está. El hecho de que Cristo haya venido a nuestro espíritu, a vivir a nuestro espíritu, eso no quiere decir que Él erradicó el pecado. Muchos no entienden, y hay maestros de la Biblia que enseñan que cuando Cristo vino a uno le erradicó el pecado. Esa es mentira, eso nunca lo vayas a creer. Todos nosotros, aunque tenemos años de ser cristianos, y yo se lo digo por testimonio, hermano, yo le doy gracias a Dios, porque esto es crucial entenderlo. Esto es crucial entenderlo. Si tú no entiendes que tú eres pecado haciendo pecados, entonces te vas a engañar y no vas a entender lo que Cristo quiere hacer contigo. Aleluya. Siempre vamos a tener con nosotros esa naturaleza hasta que nos glorifiquen. Hasta que Dios glorifique tu cuerpo, hermano. Entonces, esa naturaleza va a ser cambiada. Nosotros, hermano, cuando servimos a Dios como sacerdotes, nosotros debemos de recordar que tenemos esa naturaleza y que necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, hermano, para que Dios trate con nuestra naturaleza. Si tú no sabes que tú eres un hombre, una mujer con naturaleza caída, no hay forma que Dios trate con tu naturaleza. ¿Por qué cree usted que hay tantos cristianos derrotados? ¿Por qué cree usted que hay tantos hermanos que no avanzan? Porque no aceptan que ellos son pecado haciendo pecados, y cuando uno no acepta que uno es pecado haciendo pecados, uno se hocica y siempre cree que es mejor que otros.
Y por eso Dios no trata con tu naturaleza de pecado, porque tú no estás consciente. Para que Dios trate con nosotros, hermano, en nuestra naturaleza de pecado, es importantísimo que digamos como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo es un ejemplo para nosotros, porque Pablo era un asesino, Pablo era un hombre malo, era un hombre corrupto, era un hombre religioso malo, pero Dios lo cambió de su corazón y por eso él dijo: ahora entiendo lo que es mi naturaleza. A su nombre. Pero no estoy enojado con ustedes, ¿eh? Aleluya. ¿Qué dice Romanos 8:3? ¿Qué dice Romanos 8:3? Y al ratito regresamos porque tenemos dos quemares. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, fíjese pues, la carne. La ley es débil comparada con la carne. La ley es débil comparado con lo que nosotros somos. La ley dice 65, no, yo digo 70. ¿Sí o no? La carne no obedece la ley, jamás, jamás. Hermanos, la reunión empieza a las 7:30, a las 8. Mi carne, a las 8. Es más, ni me gusta la alabanza. Mi carne, mi carne, mi carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, igual a nosotros, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado está condenado en la carne. Está condenado. Cristo es el único que puede cumplir la ley. Gracias a Dios que nosotros ya entendimos que la ley solo tiene 3 funciones. Decir quién es Dios, decirnos quiénes somos nosotros. Pero el problema es que a nosotros nos dice la ley lo que somos y nosotros seguimos sordos. La ley te dice carne, 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 filet mignon, chuleta, steak. A nosotros nos ofendemos y nos dice, how are you, steak? How are you, filet mignon? How are you, rib? Sí, nos ofendemos. Pero si nosotros no estamos conscientes, y mire, hermano, este mensaje es precioso. Los 2 quemares son preciosos porque Dios trató con Cristo en su ser interno. Pero oiga, va a ver usted lo tremendo. ¿Y cuánto tiempo me queda? 1 hora, gloria a Dios. How much? ¿Cuánto tiempo más? 15. Fíjese pues. Dios se satisfizo. No está bien dicho, se satisfació. Se satisfizo con la vida interna de Cristo. Pero ahora leamos el verso 14, pues, porque tenemos que entender el aspecto externo de Cristo. Mire, pues. 20, sí. No, el 14 de allá de Éxodo 28. Éxodo 28, 29, 14. Pero la carne del torito y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Dios, a Cristo, cuando Él se hace pecado por nosotros, lo desprecia, lo abandona
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Afuera, afuera. Mira lo que sufrió Cristo por ti. El desprecio del Padre. Él está en la cruz, hermano. Fuera del campamento, dice el Evangelio. Que Él murió fuera del campamento. Dios le dijo, si eres pecador, yo no quiero nada que ver contigo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por eso todos los maestros de la Biblia dicen que si mucho lo desamparó un segundo, pero un segundo fue suficiente para que llevara el peso. Pero yo no digo que fue un segundo, ¿verdad que no? 3 days and 3 nights. La Biblia dice que Él estuvo 3 días y 3 noches en el puro infierno, hermano. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Terminemos con 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando yo estaba más joven gritaba más. Y a algunos los despertaba cuando se estaban durmiendo. Porque digamos que estaba así hablando calmadito y decía, ¡aleluya! No, sí. Ahí donde ven a Eric, pero Eric era el que decía, papá, ¿y usted por qué grita tanto? Siempre me decía así, mi hijo estaba chiquito y dice, papi, o papá, ¿y por qué grita tanto? Y como me miraba salir, ya después de predicar andaba, ¿y cómo está mi hermano? ¿Cómo le ha ido? ¿Y cómo le ha ido mi hermano? Imagínense las gritas que me daba, hermano. Pero era porque no conocía la Biblia y al no conocer la Biblia tengo que llenar con gritos. ¿Sabe usted que la mayoría de predicadores que no conocen la Biblia por eso tienen que gritar porque no la conoce? Pero si uno conoce la Biblia, calmadito, ta. Y, ¿sí? Nosotros deberíamos de ser, no van a creer que me caí. Nosotros deberíamos de ser la gente más agradecida con Dios, la gente más humilde. Y ojalá, hermano, que usted haya entendido en esta mañana que usted tiene una naturaleza de pecado. Y si usted quiere que Dios trate con usted, con su naturaleza de pecado, usted tiene que aceptar lo que usted es ante Dios. Porque eso le quita la vanidad. Pero mientras no aceptemos lo que somos, siempre vamos a ver a los hermanos sobre el hombro. Siempre vamos a ver, ¿y tú? ¿Y tú qué andas haciendo? ¿Y tú? ¿Y tú? Y siempre vamos a estarnos juzgando, porque no aceptamos lo que somos. Pero cuando nosotros aceptamos lo que somos, decimos, soy indigno. Ni siquiera puedo juzgar a mi hermano porque yo tengo una bigota y él una pajita. Saca la viga que tienes en tu ojo para poder ver la pajita que tiene tu hermano. Tu hermano tiene una pajita chiquitilla y tú tienes una bigota, hermano. Pero mientras nosotros no aceptemos lo que somos, Dios no va a tratar, no nos va a servir de nada la ofrenda por el pecado. No nos va a servir para nada.
aunque la tengamos ahí, mire, es como aquel que tiene tanta riqueza. Es como que a usted le sirvieran toda clase de platos en la mesa con los mejores manjares y usted solo se les quede viendo. Es hasta que come que será saciado. Así es todo lo de Cristo, hermanos. Así es. Si fíjese que a nosotros Dios nos ha hablado de una manera tan práctica. A mí el Señor me ha desafiado. Mira, aquí hay hermanos que me han dicho a mí, Dios me habló. Pues cuando Dios me habla a mí, hermano, me dice, ¿y por qué tantos brincos estando el terreno tan parejo? ¿Ah? Como dice el otro en México, lo dicen que tanto ruido y mucho ruido y pocas nueces. Mejor atragántate, Matías, que no es de todos los días. Pues vamos a empezar con los dichos, ¿verdad tú? Y nos va a pasar de aquí. Ya con esto termino. Ya voy terminando 3 veces. Pero con esto casi termino. Para que se vayan bien contentos. La policía andaba corriendo a uno y se metió a la iglesia. Y llegó en el momento que los hermanos estaban diciendo versículos. Y se metió ahí entre todos los hermanos y el policía dijo, aquí entró, aquí entró, aquí entró y esa bueno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jehová es mi pastor, nada me faltará, decía otro por allá. Y cuando le tocó a él, no todo lo que brilla es oro. Dice, usted no es, estoy diciendo, no, ese no está en la Biblia. Entonces, árbol que nace torcido, ¿quién lo endereza? Dice, tampoco. Imagínense. Otro canal. Ojalá que nosotros no andemos en otro canal. Que estemos en el canal de Cristo. Quiero entregarles ya toda la carga final. Pues voy a dompear todo. Seamos humildes. Aceptemos lo que somos. Gente caída. Eso no quiere decir que no tenemos a Cristo. Miren cómo dice Pablo, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Miren cómo lo pone él. ¿Cómo lo pone él? Gálatas 2:20. ¿Cómo dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en O sea que Pablo estaba consciente que mientras estemos sobre esta tierra vivimos en la carne, pero lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, porque todo se basa en la entrega que hizo Cristo. Si ustedes ven, aprendemos aspectos y aspectos y aspectos y aspectos y aspectos de Cristo, y cada vez venimos a la reunión y a aprender más aspectos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él quiere saturarnos. Música, maestro. Música, maestro. Vénganse los músicos. Musicians, come over here. Kevin, Cristo te ama. Amén. En fa mayor. Véngase al altar. Vamos a tomar la Santa Cena. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile al Señor, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero Ser igual, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile al Señor, dile allí en tu ser interno, Señor, gracias. Ahora he entendido que en el altar habían dos quemares, dos clases de holocausto, dos clases de ofrenda quemada. Tus partes internas, quemadas por el fuego del juicio de Dios, y tu piel y tu carne fuera del campamento, abandonado.
Pero gracias que resucitaste, porque en resurrección eres el Espíritu de vida. Ahora tienes en ti la experiencia de haber agradado al Padre. Y como Espíritu Santo entras dentro de nosotros. Dentro de nosotros tenemos un Dios que ha agradado al Padre Celestial. Ahora ya estamos con las manos llenas. Ahora podemos presentarnos a ti sin ninguna vergüenza, sin ninguna desnudez, sin ninguna hambre. Porque ahora tenemos a Cristo, que es el que llena todos los requisitos que tú demandas. Ahora estamos en Cristo. Ahora nos podemos acercar a ti confiadamente. Ahora, Señor, no hay nada que nos pueda señalar. Ahora estamos ahí a tus pies, en el lugar donde nadie nos puede señalar. Oh, gloria a tu nombre. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Porque todo lo que hay dentro de mí, díselo, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Pasa a tu tomar la cena. Pasa a tu lugar y ahí espera que los diáconos van a servir tu cena. Padre, oramos por este pan, oramos por este vino, el pan que representa tu cuerpo, que por nosotros fue partido, y el vino que representa la sangre del nuevo pacto, el pacto que eres tú mismo, y por quien ahora tenemos esperanza, y por quien ahora somos perdonados, y por quien ahora tenemos las manos llenas para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Vamos a pedirle a los diáconos y diaconisas que pasen y repartan el pan y el